Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de día lunes 28 de marzo de El 30 Te Ayuda. Por las pantallas, por supuesto, de Canal 30 para gran parte de la región del Maule. Aquí estamos nuevamente después de un fin de semana casi otoñal, ya comenzando a notarse un poquito en las mañanas y las tardes el frío. Y eso también, por supuesto, ya nos lleva a preocuparnos de lo que será el invierno. Muchos piensan que a lo mejor este va a ser un invierno bastante seco, pero generalmente muy frío. La verdad es que en ese sentido es justamente lo que los expertos en clima predicen, que sería un invierno con muy poquita agua, muy complejo desde el punto de vista de la acumulación de nieve en la cordillera y de asegurar el suministro de agua potable para la población. Y no hablemos de la agricultura, que en este caso queda absolutamente fuera de importancia en ese sentido. O sea, aquí primero son las personas y después se hablará del riego agrícola, porque ya esto se está acentuando de una manera realmente dramática. También, por supuesto, está el peligro de que al no haber agua no exista también capacidad de generar electricidad, lo que conlleva otro grave problema para la población, especialmente la mayor, que depende de la electricidad para temperar sus hogares, sus casas. Todo este rodeo, ¿para qué? Simplemente para presentarles el tema que hoy día pretendemos desarrollar, que es un tema relacionado con la salud. Y es que desde el Departamento de Salud, del Ministerio de Salud, están llamando a la población a vacunarse contra, no el COVID solamente, también contra los virus estacionales. ¿Virus estacionales? Dirá usted, ¿qué cosa es eso? ¿Un nuevo invento de la ciencia, un nuevo descubrimiento? La verdad es que no, la verdad es simplemente algo que se nos había olvidado un poquito con todo este tema de la pandemia. Como que todo el mundo nos centramos solamente en defendernos del coronavirus, pero nos olvidamos de los virus estacionales, esos que llegan todos los años. ¿Se acuerda usted? El año pasado la campaña de vacunación contra la influenza prácticamente pasó sin pena ni gloria, se volvió a costumbres antiguas, o sea, hay que andar buscando a la gente poco menos que por favor para ir a vacunarlos. ¿Recuerda usted el año 2020? Cuando se vivieron acá en San Javier puntualmente, se dio a conocer que había llegado el primer caso de una persona contagiada con coronavirus, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo estaban las farmacias? La gente corrió, pero desesperada. Aquí fue impresionante. Estaba justo en San Javier cuando al poco rato se dice primer caso de coronavirus en Chile en San Javier. Bueno, al poco rato en las farmacias habían colas. La gente corrió desesperada a buscar mascarillas, que no las pescábamos ni en bajada previamente, y también en pocos minutos se agotó el alcohol gel, se agotó el alcohol tradicional, se agotó todo. Y otra cosa que pasó fue también que estaba comenzando la campaña de vacunación contra la influenza. Y como nunca había visto en toda mi larga vida al respecto en este sentido, la gente hacía cola para vacunarse contra la influenza. La razón, claro, pensaban que esto de alguna manera podría proteger contra el coronavirus. La verdad es que son cosas distintas en la práctica, o lo eran en la práctica. Hoy día, nuevamente, ya tal vez con demasiadas vacunas en el cuerpo y cansados un tanto de estas vacunaciones constantes, ya es un poco más difícil que la gente se vacune. Es por eso que les voy a leer una información que fue publicado respecto a esta situación. Dice, experto de la Universidad de Talca, Marcelo Alarcón, precisó que es importante mantener vigentes las medidas de protección sanitaria, junto con el descenso de casos del virus del SARS-CoV-2 y la llegada de la época más fría. En Chile está aumentando los casos de virus estacionales o respiratorios. Así lo señaló el académico del Departamento de Bioquímica Clínica e aquí viene lo complicado, Inmunohematología de la Universidad de Talca, Marcelo Alarcón. De hecho, el especialista expresó que
de todos los virus respiratorios estacionales considerados el año pasado, exceptuando el COVID-19, el 90% de prevalencia lo ocupó el sincicial, seguido en segundo y tercer lugar por el virus de la parainfluenza y el adenovirus. ¿Se acordaban de esos ustedes? Yo la verdad es que no. La verdad es que solamente me acordaba del otro. El Ministerio de Salud informó que con fecha 21 de marzo, según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, se han administrado más de 50 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en todo el país. De este segmento de población, un 94,99% ha recibido una única o primera dosis y un 93,43% ha completado su esquema de vacunación contra el SARS-CoV-2, ya sea con la inoculación única o la segunda dosis. En Chile, el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización, CAPEI, en el documento publicado el 9 de febrero, recomendó la administración simultánea de las vacunas contra los virus de la influenza y el SARS-CoV-2 en personas de 3 años y más. Esto porque conversamos con la encargada de vacunación SARS-CoV-2 de 3 años y más. Un tema que es importante no dejarlo de lado. Además, se teme que ya el COVID, ya que nos vamos a asustar un poco, el COVID también, entre las tantas mutaciones que ha tenido, también se está mezclando con el virus de la influenza. No sé cómo se llamará ahora el contagio, pero en fin, o sea, era una de las posibilidades que se esperaba que no ocurriera, pero ocurrió. Así es que, señoras y señores, más vale tomar las cosas con mucha precaución y ponerle atención a este llamado a vacunarse por el virus estacionales. Y ya tenemos en pantalla a Valeria Norambuena, enfermera subrogante a cargo de vacunación CGB. Valeria, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Valeria, un tema bastante preocupante es el tema de las enfermedades respiratorias en esta época del año. ¿Cómo va el tema de vacunación? Yo estaba haciendo mención que la gente se ha puesto un poquito reacia al tema de las vacunas y usted que está allá viendo día a día el tema, ¿cómo lo percibe? La verdad es que en San Javier hemos tenido desde que comenzamos la campaña, tanto de SARS-CoV, en general con toda nuestra campaña tenemos unos buenos porcentajes de vacunación a nivel regional en general. Hay un buen porcentaje de vacunación, ¿ya? A nivel nacional cuando a veces está un poco más baja, pero ahora nosotros comenzamos con vacunas de influenza hace muy poquitito, ¿ya? Comenzamos la semana pasada, el día 16, vimos ya el comienzo de la campaña de vacunación de influenza y es importante hacer un llamado a la comunidad, ya a pesar de que esta campaña dura 2 meses en realidad, ya que es del 16 de marzo hasta el 16 de mayo, ¿ya? Pero muy importante que la comunidad en general sepa que la idea es ojalá comenzar ya con el proceso de vacunación, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos un punto de vacunación que en estos momentos estamos en el parque de la comuna, ya en Jerónimo Lagos, en Avenida Balmaceda, ¿ya? También nosotros estamos aprovechando la oportunidad de vacunación de los usuarios que están en control con nosotros. Los usuarios que vienen, que acuden a control en CESFAM, nosotros aprovechamos de realizar la vacunación acá, ¿ya? Otra estrategia que también hemos utilizado es ir a los colegios y a los jardines, ¿ya? En estos casos nosotros hacemos programación, nos contactamos con los funcionarios de los colegios, de los jardines y programamos un día de vacunación, ¿ya? Una jornada, ya sea mañana, tarde, todo va a depender de cuántos usuarios nosotros tengamos que realizar la vacunación. Aparte de eso, nosotros también nos acercamos a los sectores rurales, ¿ya? Con las rondas, estamos programando operativos en diferentes sectores de la comuna para poder acercar un poco la vacunación a los usuarios y poder abarcar lo máximo posible en un corto tiempo, ¿ya?
pensando en que tenemos que aprovechar este tiempo que hay menos lluvia, hay menos fríos, ¿ya? Como para tener rápidamente nuestra población vacunada. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Es que ojalá ya en el primer mes llevemos cercano al 50% de vacunación, ¿ya? Para que evitemos en el fondo enfermar, ¿ya? Por el momento tenemos... Dígame. Sí, Valeria, yo le mencionaba que antiguamente, hace 3 años aproximadamente, era bien complicado el tema, por ejemplo, estas campañas contra la influenza, porque había que estar poco menos que persiguiendo a la gente, venga a vacunarse, todo el mundo se arrancaba, no quería. Y después, con el tema de la pandemia, como que cambió, por lo menos el primer año cambió la actitud. No sé si el segundo, porque ya no vi esa gente tan preocupada por la influenza. Claro, todos querían la vacuna contra el COVID, ¿no? Pero como que bajó nuevamente la percepción. Ahora, ¿qué tan peligroso? Y tal vez la parte que no entendemos bien, ¿qué tan peligroso puede ser una influenza, por ejemplo? O un virus estacional. ¿Cuál sería más peligroso? Aquí se hablaba del sincicial, a ver, el virus médico no entiendo mucho, pero a ver, mencionaba el sincicial, de acuerdo, y también estaba el adenovirus y la parainfluenza, términos por ahí bastante enredados, para que lo vean el tema. Bueno, es importante comprender que en general todas estas enfermedades pueden ser altamente peligrosas, ¿ya? Por lo tanto, el llamado que nosotros siempre hacemos los usuarios, pensando que efectivamente lo que usted decía, que cuando comenzamos en el 2019 hubo una población que estaba muy asustada con todo esto del COVID, por lo tanto tuvimos vacunación en muy corto tiempo, tuvimos masas de gente, ¿ya? Fue los primeros días 400, 500 personas en ciertos puntos de la comuna, que fue tremendamente masiva la campaña, y tuvimos que desplegar todo nuestro esfuerzo. Y todos alegando porque no había vacunas suficientes. Exactamente. ¿Qué pasa? Que esta campaña se programa habitualmente para 2 meses. Si toda la población nos llega la primera semana, obviamente vamos a tener problemas de stock de vacunas, ¿ya? Porque tienen que distribuir para todas las comunas, todas las regiones, y nosotros para todos los sectores. Pero ya en el segundo año se estancó un poquito y tuvimos que estar buscando. La realidad que siempre, en la mayoría de los años nos pasa, es que hay sectores que son un poquito más reacios a vacunarse, ¿ya? Habitualmente, ¿cuál es nuestra población? Que el año pasado nos costó un poquito, los adultos mayores. Pensando, a veces se tienden a confundir, donde hemos estado colocando tantos tipos de vacunas, ¿ya? Es decir, pero yo ya me vacuné. La verdad es que es lo que nosotros siempre le decimos a los usuarios. Si bien es cierto, COVID es una enfermedad altamente peligrosa y contagiosa, influenza puede ser tremendamente contagiosa y peligrosa también. Y nosotros recordamos en el 2010, cuando comenzó el inicio de esta campaña de influenza, fue precisamente porque hubieron una tasa de mortalidad importante, ¿ya? Por lo tanto... Valeria, respecto a la vacuna, por ejemplo, la influenza también, de manera popular, la llaman la vacuna mata viejitos. O sea, ¿por qué se asocia que la persona que se vacunó contra la influenza, y si es adulto mayor, prácticamente tiene asegurado su paso al más allá? ¿Es un mito? ¿Es un error? ¿De dónde salió? Pero, creo que tiene que haber escuchado el término vacuna mata viejitos, y tal vez de ahí viene la reacción o el rechazo a vacunarse de la población mayor que usted había mencionado. Sí, efectivamente nosotros, bueno, sí, el término en alguna oportunidad lo he escuchado, pero la verdad es que todas las vacunas y todos los medicamentos, en general, todos los procedimientos tienen un factor de riesgo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que habitualmente ocurre con esta vacunación? Que posterior a la vacunación puede haber dolor en el brazo, puede haber dolor de cabeza, puede haber un malestar general, puede haber un tipo resfrío posterior a la vacuna.
¿ya? Pero nosotros, ¿qué es súper importante que los usuarios sepan? Estas reacciones habitualmente duran 2 a 3 días, que es lo que uno espera que ocurra, ¿ya? Como en todo orden de cosas, puede haber una reacción más exagerada, que eso depende de cada organismo, ¿ya? Y cuando hay casos que son más exagerados de lo que uno espera, nosotros hacemos notificaciones. Eso se estudia para ver si que fue causante la vacuna, para ver si fue algún factor de riesgo del usuario, ¿ya? O qué es lo que ocurre. En general, estas vacunas son bastante seguras. En todo lo que llevamos de este periodo de vacunación, es una vacuna que, si uno evalúa riesgo-beneficio, es una vacuna que tiene más beneficios que riesgos en la población. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, antes que comenzara todo el proceso de vacunación en Chile, la mortalidad era muy alta, ¿ya? Y eso se frenó gracias a todas estas vacunas que se han ido implementando a lo largo de los años. Y lo que nosotros esperamos es que por lo menos el 85% de nuestra población que tiene mayor riesgos, adultos mayores, embarazadas, niños hasta quinto básico, enfermos crónicos, ¿ya? Si esa población llega al 85% de vacunación, uno espera que los usuarios que no están vacunados tengan una protección que se llama protección en rebaño, ¿ya? Igual que COVID. Se ha ocupado contra el COVID, o sea, 80% Exactamente. Está protegido por inercia. Exactamente, porque el virus tiende a disminuir, el contagio tiende a disminuir, ¿ya? Y es con todas las vacunas que se espera una protección en rebaño. Por eso es súper importante que la población acuda a vacunarse y no esperar, por ejemplo, que ya estemos en el término de la campaña, ¿ya? O sea, en 2 meses más, y decir, parece que me falta la vacuna. ¿Ya? Es súper importante que acudan ahora, sobre todo las personas que tienen riesgo, adultos mayores, como lo decía, enfermos crónicos, la población, los escolares hasta quinto básico, las embarazadas, son personas que de por sí tienen más riesgo de enfermar. Valeria, el hecho de estar en el hemisferio sur, pareciera que, no sé si ocurrirá a la inversa después para el hemisferio norte, pero estar en el hemisferio sur del planeta permite a los equipos de salud actuar con anticipación, saber más o menos cómo viene la mano en vista al tipo de enfermedades virales que han circulado en Europa. Este año, me imagino que ya ese estudio está más que claro y se sabe cuál viene realmente complicado. ¿Qué tipo de virus es el que más podría ponernos en duros apuros a medida que se acercan los días fríos y el invierno? Bueno, básicamente cuando nosotros colocamos estas vacunas acá en Chile, es porque efectivamente en el otro hemisferio ya fueron implementadas estas vacunas, ¿ya? Por lo tanto, las cepas van variando de un año a otro. Por eso es muy importante que todos los años nosotros nos coloquemos estas vacunas de influenza. Porque la vacuna que nosotros nos colocamos el año pasado probablemente este año ya no va a servir, pensando en que los virus van mutando, ¿ya? Por lo tanto, por eso es tan importante que todos los años nosotros podamos vacunar a nuestra población, ¿ya? Hacer ese llamado, no esperar los últimos días, que también nos pasa. Nosotros vacunamos, por lo menos nuestra vacuna, nosotros vacunamos de lunes a viernes, ¿ya? ¿Y qué nos tiende a pasar? Que el día viernes nos llega mucha cantidad de gente, ¿ya? Entonces... Eso se lo puedo también ratificar. Le cuento que el día viernes me fui a vacunar por mi 4ª dosis. Yo dije inocentemente, aquí esto va a estar vacío. Nada. Había mucha gente, muchos niños vacunándose y también la gente llegaba a preguntar, ¿cuál vacuna viene usted? No, yo vengo por la influenza, no, vengo por las 2, en fin, tengo por una. Pero había muchos niños, o sea, también eso es complicado, ¿eh? Día viernes. Y nosotros, bueno, a lo largo de todo este proceso de vacunación, nosotros esperamos algunas cosas. Por ejemplo, cuando viene
la población adulta mayor, nosotros sabemos que llega muy temprano. Por costumbre, ellos llegan muy temprano, son muy puntuales en sus fechas, son como muy ordenaditos en todo su proceso, ¿ya? Cuando viene población más joven, ¿qué nos ocurre? Que habitualmente andan al límite del horario o al límite del tiempo, ¿ya? Entonces, los días vienen, nosotros sabemos, ya esperamos que haya un número mayor de personas vacunándose. Que toda la gente que no pudo en la semana por alguna razón, o que no fue, porque no quiso postergar otra cosa, y los niños pequeños. Uno tiende a pensar que podría ser que, como los niños pequeños de por sí se colocan un poquito más irritables con el proceso de vacunación, que los papás quieran llevarlo el día viernes para poder acompañarlo el fin de semana. Y nosotros pensamos que puede ser una de las razones. Y la otra razón es que los niños el día viernes, la mayoría de los establecimientos educacionales terminan al mediodía. Entonces de por sí tienden a llegar un poco más, pero nosotros el llamado que hacemos para evitar esas aglomeraciones y que en el fondo no tengan un disgusto, porque ¿qué va a pasar si por ejemplo nos llega un usuario, un niño que le corresponde dosis de Pfizer, que son para 10 usuarios? Nosotros vamos a decir, no, es que no tenemos más niños, por lo tanto no vamos a poder vacunar. Entonces es importante que tratar de ser un poquito ordenado en ese aspecto, para que no pasen algún disgusto, ¿ya? Tratar de no llegar al límite. Si bien es cierto, nuestros horarios comienzan muy temprano, nosotros comenzamos a las 9 de la mañana el proceso de vacunación y estamos hasta las 4 de la tarde vacunando. Pero es importante que comprendan que hay algunas vacunas que nosotros a las 4 de la tarde no podemos administrarlas si no tenemos un número de personas. ¿Ya? Claro, o sea, eso también cuesta entender que las vacunas no vienen en un poquito con una dosis única e individual. Vienen de manera, digamos, a granel, por decirlo de alguna manera, y frasco abierto. Obviamente después no se puede refrigerar ni guardar para la próxima semana, o sea, o se ocupa o se pierde. Valeria, ¿sí? Nosotros en ese aspecto tratamos de ser súper cuidadosos, pensando en que la idea es no aprovechar el recurso que tenemos, ¿ya? No perder estas vacunas, porque sabemos que va a ser población que después va a volver a vacunarse. En el fondo nosotros tratamos de usar bien el criterio y de no perder vacunas, no perder dosis. Que es lo lógico, sobre todo en estos tiempos convulsos que vivimos, en que esto ya, aparte de ser una fortuna, el poder vacunarnos, insisto, basta ver la prensa y darse cuenta que en otros países la realidad es muy distinta. Nosotros como país tendremos muchos defectos, pero afortunadamente en este sentido somos bien afortunados. Bueno, en todo caso, lo que quería hacer una consulta que a mí a la vez me la han hecho. Como de repente la gente piensa que soy una especie de enciclopedia andante. Usted que trabaja en la tele y anda a dar noticias. Digo, no señora, no tengo idea. Bueno, me preguntaban una persona que tiene menos de 60 años si ella podía vacunarse justamente si estaba considerado para la vacunación contra la influenza, básicamente. Y ahí, por lo que entiendo, queda un segmento, porque la información dice de 0 a 11 años y de 60 en adelante. O sea, ¿qué pasa con la gente que está entre los 12 y los 59 años? ¿Hay que en un limbo? ¿Pueden hacer algo? Pensando que no son crónicos. Nada. Por una cosa estratégica, en Chile se abarca más de lo que en otros países recomiendan, ¿ya? Nosotros abarcamos hasta quinto básico. La recomendación es vacunar, por ejemplo, de los 6 meses, nosotros desde la fecha, 6 meses cumplidos. Si es un niño que cumple, por ejemplo, tiene 5 meses, 29 días, nosotros le vamos a decir, aún no podemos vacunarlo, tiene que regresar después, ¿ya?
Eso incluye hasta quinto básico. Esa población se vacuna todo, independiente de que el quinto básico tenga 10 años, 11 años, 12 años, si son repitentes, 13 años, ¿ya? Toda esa población se vacuna. También se vacuna el docente, que es parte de ese curso, hasta quinto básico, ¿ya? Los adultos mayores estratégicamente se vacunan por el mayor riesgo que tienen de enfermar, desde los 65 años hacia arriba. Y usted me habla de este segmento que puede quedar ahí en el libro. Este segmento entre quinto básico, que es más o menos como a los 10, pero es lo que necesito que quede claro, quinto básico, independiente de la edad que tenga, ¿ya? Pero los niños que están en el segmento entre 11 años y 64 años, los adultos, en este caso, si tienen enfermedades crónicas, se vacunan. Ahora, bueno, tenemos un problema de conexión, parece, con Valeria. Nos estaba contando que justamente entre los niños de quinto básico, no importando la edad, sino que están en quinto básico, puede ser 10, 11, 12, 13 años, pero están en quinto básico, hasta ahí se vacunan. Y las personas mayores de 65 años, yo había entendido 60, pero sería 65 años quienes también entrarían dentro de esta cobertura que se ofrece este año para vacunarse. Vamos a ver si podemos retomar contacto con Valeria, que parece que... Ya, Valeria. ¿Está por ahí? Sí. Parece que la señal anda también arrancando de la jeringa por ese otro lado. sí, parece, Se no puso... sé cuánto rato alcanzaron a escuchar. Llegamos hasta los 64 años, por ahí, claro, a 64 años y nada más, pues, entonces yo preguntaba qué pasaba con los que quedan al medio. En el caso de los niños desde 11 años hasta los adultos de 64 años, que están dentro del grupo de riesgo, se vacunan. Por ejemplo, si son diabéticos, si son asmáticos, si tienen alguna enfermedad crónica, se pueden vacunar, ¿ya? Ellos están cubiertos dentro del proceso de vacunación. Ahora, hay otra cosa. Por ejemplo, no es que los usuarios tengan contraindicación de vacunarse. Nosotros también sabemos que hay un segmento que se vacuna en forma particular, ¿ya? Ya, eso le quería preguntar, Valeria. ¿Qué pasa con los jovenzuelos como yo, por ejemplo, que apenas tengo 59 años y creo que no tengo ningún tipo de otra dolencia salvo tener 59 años? O sea, hasta donde yo sé, no tengo ni la típica hipertensión, ni soy diabético, por lo menos no me han dicho nada. O sea, soy un jovenzuelo que anda feliz por la vida. Pero también de repente me gustaría vacunarme, o sea, por si las moscas, para llegar a los 80, 85 años, sin problema, digo yo. Ahí podemos hacerlo de manera particular. Se puede hacer, por ejemplo, no es que esté contraindicada la vacuna para el caso azul, ¿ya? Un caso puntual, no está contraindicada, ¿ya? Y como no es el grupo de mayor riesgo, no se prioriza, por lo menos en una primera instancia. Porque nosotros sabemos que a lo largo de los años, habitualmente se deja un periodo para alcanzar el 85% que yo le hablaba. Cuando ya alcanzamos ese 85%, tiende a abrirse un poquito más, ser un poquito más flexible la vacunación y nos permite abarcar otro grupo de edad. ¿Y el año pasado alcanzó para los interesados? Porque yo recuerdo, en lo personal, que no me pude vacunar, pero me dijeron, si al final de la campaña quedan algo, claro, se abre. Pero finalmente pareciera que se agotó todo a tiempo, que no quedó un excedente. Nosotros el año pasado vacunamos hasta final de año. Estuvimos vacunando embarazadas, niños pequeños hasta final de año. Vacunamos casi todo San Javier. Vacunamos más de lo que teníamos que vacunar. No se escapó nada. Sí, pero no es que no se puedan vacunar, ¿ya?
Eh, Eso es importante porque a veces sí, efectivamente consultan, pero si yo tengo la opción de vacunarme en otro lugar, se puede vacunar, ¿ya? Es solo que priorizamos el grupo de mayor riesgo. Ya, Ellos son los primeros que tenemos que tratar de vacunar. pero aclarando entonces, porque también esto podría llevar A a un error, confusiones. a confusión. O sea, sí, usted tiene más de, para hacerlo fácil, digamos, 13 años, pero menos de 65, sí, puede llegar a un centro de vacunación. Pero ya le van a preguntar, ¿tiene enfermedades de base, diabético, hipertenso, cardíaco? O sea, no me acuerdo, era bien larga la pregunta que le hacían. Sí, son bien largas la clasificación. Ahí de puro intruso nomás, como no tenía nada que hacer mientras esperaba, estaba para ir escuchando lo que preguntaban a las personas. Pero, o sea, en definitiva, incluso estas personas que están dentro de ese rango tienen que llegar justamente con su carnet que acredite que que están afectados por alguna de estas patologías, ¿no? O sea, no es una cosa si no va a llegar, no, si yo digo que soy hipertenso, ya con esto estoy en otro lado. O sea, hay que demostrarlo. Exactamente. ¿Cómo podemos comprobar? Con el carnet de control, con un certificado médico, con la receta del médico, ¿ya? Así podemos comprobar que tenemos alguna enfermedad crónica, ¿ya? Porque, por ejemplo, la dislipidemia, que también es una enfermedad que está con tratamiento, no está incluida dentro de la población de riesgo, ¿ya? Eh, ¿Qué otra enfermedad, por ejemplo, que de repente dicen, no, si yo soy crónico? No sé, depresiones, por ejemplo, tampoco están incluidas en el grupo de riesgo. Si bien es cierto, tiene sus controles habituales, pero no está incluido dentro de la población de riesgo. Pero bueno, o sea, Hipotiroidismo tampoco. ya. O sea, para ir entendiendo, hasta donde me acuerdo, ¿no? O sea, ahí necesito que me ayude, ¿vale? Diabéticos, sí o sí. Hipertenso en Hipertenso, tratamiento. hipertenso, ya. Para entenderlo, hipertenso es la persona que tiene la presión que sube y que baja. Más o menos en sencillo, una cosa así, ¿no? Está en Eso es. tratamiento por la hipertensión. Ya, es un factor de riesgo. ¿Y cuál otro? La obesidad también es un factor de riesgo. Ah, caramba. Bueno, en ese sentido, entonces yo creo que Hay una hay población bastantes importante. clientes en San Javier Sí. en el país en el último tiempo. Porque esa otra pandemia, la de la obesidad. O sea, Cardiopatías. ya, la gente de corazón sensible o grande, los enamorados también de repente. Podrían caer. Ya, pero Valeria, pero ahora para entender por qué estas patologías pueden ser, son consideradas de riesgo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa con el diabético frente a la influenza? Porque es lo que más ubicamos. ¿Por qué él está más propenso? ¿Qué sucede con su organismo? Lo que pasa es que, en general, estas enfermedades crónicas hay una base de un proceso inflamatorio, ¿ya? Ya. Por lo tanto, de por sí las defensas tienden a estar un poco más disminuidas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que aprovechar de administrar estas vacunas que son, precisamente van a proteger de contagiarse con un virus, ¿ya? En el fondo, las defensas, eso es lo importante que sepan, que las defensas tienden a estar más disminuidas en un crónico, por ejemplo, o en un adulto mayor. Por eso que es un factor de riesgo para ellos. Ya. Valeria, pero ya, si no calificamos o no queremos vacunarnos para este tipo de contagio que se anuncia bien, todos los años sabemos que llega, a propósito, más o menos, ¿para cuándo calculan el pic de enfermedades respiratorias este año? ¿O me estoy adelantando mucho los hechos? Sí, no podría responderle esa pregunta en este momento. O sea, tenemos que esperar que llegue primero para ver cómo evoluciona. O sea, el parámetro aquí casi siempre es Santiago. O sea, como se da en Santiago, aquí hay un tiempo de espera como 20 días cuando nos llega el golpe acá a regiones, puntualmente a San Javier. Ahora, si alguien no puede o no quiere vacunarse, y usted me dice que aquí básicamente es un tema de que baja las defensas, ¿hay algo que podamos hacer como, por ejemplo, en cuanto a alimentación?
como para por lo menos estar un poquito mejor preparado en caso de que tengamos la mala suerte que nos agarró justo el virus de algo. Bueno, efectivamente hay medidas generales que no tan solo sirven para influenza, sirven para los resfríos, sirven para COVID, ya que son las medidas generales que uno debería tener. Ya importante en todo este proceso de invierno para la prevención de enfermedades respiratorias es personales, por ejemplo, lavado de manos frecuente, evitar estornudar, eh, tratar de estornudar con una zona en donde, por ejemplo, no con la mano, ¿ya? Tratar de evitar pañuelos desechables, lavarse las manos frecuentemente, si no contamos con agua en un sector, usar alguna solución desinfectante, alcohol gel, ¿ya? En las casas es muy importante ventilar las casas, ¿ya? Evitar las corrientes de aire. Si voy a ventilar en un sector y tengo niños pequeños, tengo postrados, tengo adultos mayores, tratar de ir ventilando por partes para evitar estas corrientes de aire. La mascarilla, nosotros ya llevamos harto tiempo siendo amigos de las mascarillas, nos ha servido bastante para todo lo que es prevención de enfermedades respiratorias, no tan solo para COVID. De por sí tuvimos menos consultas porque estábamos usando nuestras mascarillas, ¿ya? Eso fue bien curioso, Valeria, ¿eh? Eso fue bien curioso, justamente con la llegada del COVID y la mascarilla. No sé si fue por susto o qué cosa, pero ese año creo que nadie se resfrió. Sí, Pero sí. efectivamente, muy pocas consultas, por lo menos el primer año, con todas las otras, con todos los otros virus, ¿ya? Y de hecho no fueron tantos los casos, efectivamente fueron casos mucho más graves, porque no teníamos vacunas, ¿ya? Claro, sí, bueno, lamentablemente en ese periodo todos mirábamos con angustia que se decía por lo menos 3 o 4 años en que aparezca una vacuna, no sé cómo lo hicieron. Estos chiquitos trabajaron como chinos, fueron los primeros que aparecieron acá al menos, y apareció la vacuna en un año aproximadamente, en que todo el mundo estaba aterrado. O sea, tal vez por eso no nos atrevíamos ni siquiera a estornudar, porque estornudar era sinónimo de estar contagiado, o sea, era peor que la peste negra la cosa. Y ahí justamente apareció este adminículo, que ya se ha hecho parte de nuestra vida cotidiana, que muchos ya la odiamos, porque también es restrictiva. Usted lo está usando. Yo en este momento puedo no usarlo porque estoy absolutamente solo en este espacio. Estoy en este estudio, solamente me acompañan las cámaras y no hay nadie en ellas. Entonces, puedo hacer justamente el no uso de la mascarilla. Pero ¿por qué le planteaba el tema de la mascarilla? Me acaban de pasar una información desde la dirección y honestamente, no sé más que lo que dice acá. A mí me pilla por sorpresa, no tengo idea. Dice, Chile Chico, primera comuna en eliminar el uso obligatorio de la mascarilla. Chile Chico. No sé cuándo habrá sido esto, no sé si es reciente o no. A mí me pilla aquí, me pilló en el aire. ¿Qué opina de esta medida, Valeria? La verdad es que personalmente creo que es un riesgo. Es un riesgo, ya nos había costado bastante adaptarnos al uso de mascarillas, creo que ha servido muchísimo. Es un riesgo precisamente pensando en que ya estamos retornando a nuestras actividades habituales. Los niños regresaron al colegio, ya no está el trabajo presencial, el trabajo remoto, sino que el trabajo presencial. Considero que puede aumentar el número de contagios, ¿ya? Pensando que, por lo menos, usando la mascarilla, podemos frenar bastantes virus, y no tan solo COVID, ¿ya? No lo sé, si pensamos en otros países donde ya no usan mascarilla, hay un mayor riesgo de contagio. Por lo tanto, personalmente creo que es un riesgo retirar la mascarilla en este momento. Bueno, me estaban diciendo desde el Switch justamente que fue el pasado viernes en el Consejo Municipal, en el Consejo Municipal de Chile Chico, donde finalmente se produce esta determinación de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla.
en términos bien folclóricos, porque la gente está cabreada con esto. Así decía la información, me estaban soplando. Así que me imagino que tiene que haber sido. Y realmente yo creo que estamos todos bien cansados con el uso de la mascarilla. O sea, ¿sabes? El otro día me llamaba mucho la atención, y no sé si nosotros en este país somos muy ordenados, o somos muy exagerados, o somos muy extremos, no sé. Alguna vez tiene que ser la respuesta. Vi cuando estaba bajando la selección chilena en Brasil. O sea, justo estaba pasando la información. Nunca he sido muy aficionado al fútbol, pero lo que me llamó la atención fue ver que la selección enfocaba la cámara, venían adentro todos los jugadores, muertos de la risa, sin mascarilla, como si nada. Se bajaron todos con su linda mascarillita. Pero que realmente dije, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿estaremos equivocados a este lado de la cordillera? No vi prácticamente a ningún brasileño con mascarilla. O sea, estaban samba que samba nomás, pero mascarilla para nada, la policía nada. O sea, todo el mundo feliz, contento y amontonado. ¿Cómo se entiende eso, Valeria? Lo que pasa es que hay que comprender que en nuestro país todavía tenemos esta indicación y estos protocolos que en el fondo nos indican que es mantener la mascarilla. En otros países han suspendido el uso, pero también se han enfrentado a mayores contagios. Creo que Chile ha sido bastante prudente en ese aspecto, pensando en que todavía esto no está controlado. Viene invierno, viene temporada fría. No creo que sea prudente. Vuelvo a decir, no creo que sea prudente retirar en este momento. Mirando la televisión, también otra cosa que siempre me había llamado la atención, los japoneses, sobre todo los japoneses, los coreanos en general, cuando aparecían esas noticias internacionales, los miraba, o yo los miraba por lo menos, decía, pero que son exagerados todos, esta gente, con mascarilla, o sea, cuando ni teníamos ningún atisbo de la pandemia, o sea, mucho antes. Ellos, no sé, mentalidad distinta, con su mascarillita, con guantes, o sea, con una postura como muy escrupulosa en cuanto a eso. Nosotros como latinos, como muy desordenados, no sé. Ellos manejan mejor este tipo de contagios con un implemento tan básico como una mascarilla. Lo que pasa es que usted mismo dijo, es una cultura completamente diferente. Los japoneses son tremendamente ordenados. En Chile costó un poquito que nosotros aceptáramos las mascarillas. Lo veíamos como exagerado, efectivamente, pero son culturas diferentes. Nosotros en este lado somos un poquito reticentes a los cambios. Tenemos que considerar que todo lo que nos dicen, estos cambios cuestan un poquito. Sobre todo a ciertas zonas. Imagínense, nosotros en salud, y tratamos de ser súper ordenaditos y todo, pero a veces de todos modos cuesta un poquito aceptar. Sobre todo en la gente que no maneja salud, que está en un área completamente diferente, tiene que ser más difícil para ellos también. Pero en general, los chilenos no somos tan ordenaditos. Si nos colocamos en comparación con otros países, sí, efectivamente estamos dentro del orden, pero si nos consideramos y nos colocamos al lado de Japón, creo que somos un poquito desordenados. Bueno, desde dirección me soplan harto y Marcos, que justamente quien está en este momento en el Switch, es muy aficionado a las culturas orientales. De hecho, le gusta mucho todo este tipo de televisión y siempre está muy al día. Y me decía al oído, lo que pasa es que ellos son más ordenados, son más responsables que nosotros. Porque la mascarilla la usan, por ejemplo, cuando están resfriados, no para no contagiarse ellos, sino para no contagiar a los demás. ¿Nos falta un poquito de eso acá? Antes de COVID, era muy raro ver a alguien con mascarilla, sí. Ya excepto no sé, a mí me había tocado, por ejemplo, ir a algunos controles y el médico anduviera con su mascarilla. Pero era súper extraño. Incluso a nosotros era como, ya sí estoy un poquito resfriado, me coloco la mascarilla. Pero ahora ya se ha vuelto parte de nuestra implementación diaria. O sea, no nos vemos
Ya que alguien, ver a alguien, por ejemplo, ingresar sin mascarilla, ya todos nos miramos así como extraños, porque ya nos acostumbramos a eso. Es muy extraño de verdad ver a alguien sin mascarilla en estos momentos. Cuesta, ¿Sí? Y cuesta. sobre todo en lo que nosotros hacemos. Claro, o sea, uno cuando sale a la calle sin mascarilla, Todos lo miran raro. hoy en día es como salir pilucho en la calle. Exactamente. O sea, todo el mundo, ¡oh! Queda mirando ahí. Valeria, antes de, nos quedan muy poquitos minutos, ha sido una conversación muy grata, pero me gustaría que nos diera rápidamente algunos consejos. ¿Cuáles son los virus más peligrosos que podrían venir ahora? ¿Qué cuidado debemos tener? ¿Y hasta cuándo dura la campaña de vacunación? ¿Y por qué, por último, por qué no podemos relajarnos tanto todavía? Ya. Bueno, dentro de las medidas que delante les decía, solo hablamos de la parte respiratoria, ¿ya? Aparte de eso, en general, para tener unas defensas más, unas mejores defensas en el fondo en el organismo, son hartas medidas que nosotros tenemos que hacer. Enfocarse en la alimentación, es muy importante tener una alimentación lo más sana posible, evitar las comidas chatarras, tratar de comer frutas, verduras todos los días, legumbres que son tremendamente importantes, pescados, ya consumir líquidos, es muy importante hidratarse bien, que también eso nos va a ayudar a tener un mejor sistema inmunitario, ¿ya? Eso es como la parte de alimentación. Pero aparte de eso, nuestra mente también tiene que estar bien. Si nuestra mente no está bien, nuestro sistema inmunológico también está más bajo, está disminuida su defensa. Por lo tanto, es súper importante tratar también de hacer alguna actividad recreativa. Tratar de hacer ejercicio todos los días o varias veces en la semana, también eso nos va a permitir que nuestro organismo esté mejor. ¿Ya? Es mente, cuerpo, que tiene que estar bien. No es tan solo nuestro cuerpo el que tiene que estar bien. ¿Ya? Por lo tanto, la alimentación, el ejercicio, las actividades preventivas para todas las enfermedades respiratorias son muy importantes. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros esperamos en el periodo de invierno? Que haya circulando virus de influenza, que haya COVID, ya que haya virus circulando de COVID, que haya todos los virus respiratorios que atacan más a los niños, ¿ya? También en los adultos mayores. Se me olvidó decir algo de antes. Los virus hay una vacuna que es para la neumonía, ¿ya? Es muy importante que los adultos mayores a los 65 años reciban su vacuna de neumonía, ¿ya? Porque eso también, al igual que el COVID, al igual que la influenza, son tremendamente peligrosas para los adultos mayores. Valeria, ¿y esa vacuna va en esta campaña o esa parte, contra la neumonía? Nosotros todo el año tenemos vacunas de neumonía, ¿ya? O sea, hay que ir a pedirlo. A los 65 años, la persona que cumple 65 años durante el año se vacuna. ¿Ya? Entonces, ¿qué nosotros hacemos? A veces, ¿por qué dicen los usuarios no, me colocaron dos vacunas? Porque nosotros en campaña de invierno, la campaña de influenza, nosotros revisamos, tenemos el registro, nosotros revisamos y vemos, ¿se colocó la vacuna de la neumonía, sí o no? Si no se la ha colocado, nosotros aprovechamos de colocar las dos vacunitas el mismo día. ¿Ya? Para poder tener protegido al adulto. Y lo otro que usted me preguntaba, reforzar, ¿desde cuándo hasta cuándo es la campaña de la influenza? Nosotros partimos el 16 de marzo con la campaña de la influenza y vamos a estar hasta el 16 de mayo con la vacuna de la influenza. Puede ser que se alargue todos los años, nos pasa que se alarga más de esos 2 meses hasta lograr una cobertura que sea del 85% por lo menos para la población, porque eso nos asegura que haya mayor protección. Ya entonces, a la gente que está en edad de vacunarse, les decimos que, por favor, que sean un poquito conscientes también con el resto de la población que por algún motivo no puede vacunarse.
y no tengamos que salir a buscarlo ahí más o menos como con lazo para llevarlo al vacunatorio, porque es lo que pasa finalmente. Ustedes terminan prácticamente corriendo casa por casa buscando a los rezagados o a los prófugos. Valeria Norambuena, enfermera subrogante a cargo de vacunación. Bien complejo la subrogancia, Valeria. Hoy en día es muy pesado el trabajo eso. Valeria, le agradecemos Sobre mucho todo la en este gentileza. periodo de invierno. ¿Ah? Sobre todo en este periodo de invierno. No, sí, me imagino que no es exactamente una pega así sencillita, sino que de mucho desgaste, de mucha información y de repente angustia consiguiéndose las vacunas por un lado o por otro, que no llegan, que falla el suministro, en fin, aguantando todo. Valeria, gracias por la ayuda, gracias por habernos informado un poquito más. Bueno, por supuesto, quedamos siempre a disposición de ustedes para hablar de esto y otros temas que sean de relevancia para la comunidad a la que todos servimos. Muchas gracias por la invitación. Tuvimos algunos inconvenientes en el proceso, pero logramos dar alguna información. Sí, la verdad es que ha estado un poco complejo el tema de las comunicaciones, lo entendemos, pero también creo que nuestro público no se entiende que esto no pasa por nosotros, sino que ya incluso puede ser saturación de la red en estos momentos, porque todo se hace con Internet hoy en día. Así que lo tomamos con calma. Valeria, un gusto, muchísimas gracias por su tiempo y quedamos a disposición. Y nosotros también tenemos que irnos rápidamente porque Canal 5, Canal 30 Linares. Sí, oye, si yo alguna vez también trabajé en el Canal 5 Linares, ya, no sé por qué me equivoqué. Un recuerdo cariñoso para los compañeros de trabajo allá del 5, a quien tengo el gusto de conocer a casi todos, o conocía a los que estaban antiguamente. Bah. Ya, lo que quería decir, en todo caso, nos vamos a conectar con Canal 30 Linares, porque ya están justamente preparados para entregarnos una tarde muy entretenida desde la capital provincial. Por acompañarnos, gracias y será hasta una nueva oportunidad.